Te voy a contar una que nunca la conté y hasta el día de hoy no puedo saber qué fue lo que vi. Resulta que nosotros, entre esas vigilias que hacíamos en Victoria, empezamos a observar, allá por el año 95, 1995, yo tenía un Renault 12 en esa época, un Renault 12 gris. Y bueno, iba permanentemente y hubo una cantidad de hechos que en días sucesivos, en una zona que se conoce como el Correntoso, que está más allá por detrás de la Laguna del Pescado, es entre Victoria y La Pepita, un poquito más allá de La Pepita, en la zona que se llama Laguna del Pescado, donde uno se adentra en un camino vecinal y ahí viven unas familias que crían caballos, los carrizos. Y bueno, ellos venían denunciando la aparición de luces en la zona y bueno, nos fuimos temprano para apostarnos y hacer noche y vigilia porque pasaba de todo. Uno de los cuentos que hacían los carrizos, que era gente muy entrenada de campo, que venían luces del lado de la laguna apenas anochecía y les iluminaban los ranchos. Esta gente como se levanta muy temprano al amanecer, eh, son de acostarse temprano, y era tal la luminosidad con la cual impactaban en los ranchos que le ponían cortinas negras. Imagínate esto porque era realmente impactante el relato. Ya era el tema de las luces que se acercaban e iluminaban los ranchos, pero más impactante era que convivían con el fenómeno y le ponían cortinas negras, entonces era como una cosa rarísima. Entonces nos fuimos una tarde y a eso de las 6 de la tarde entramos por un camino, pero como había habido una lluvia muy fuerte, los caminos en algunos lugares se coartaban y generaban como desniveles profundos, y yo hago bajar, iba con mamá, Ricardo Guzmán y Néstor Gaioli, los hago bajar por el peso para que no se hunda el auto, y paso con el auto por un sendero que había quedado bastante irregular hasta una especie de playón que estaba pegado a la Laguna del Pescado. Y ellos tenían que hacer como unos 30, 40 metros a pie para alcanzar el auto. Cuando yo llego al playón, ellos empiezan a caminar, lo estaciono, voy y abro el baúl y me llama la atención algo que brillaba en el cielo. Cuando levanto la vista, nunca vi nada tan perfecto como un rombo en el cielo. Era una cosa que era puntiaguda hacia arriba y puntiaguda hacia abajo, o sea, era un rombo perfecto, que desprendía brillos como plateados, y yo me acuerdo que les gritaba, era pleno sol, le gritaba para que miraran y le señalaba, ninguno podía verlo, nadie veía, nadie entendía, porque si bien te llamaba la atención el brillo, cuando vos fijabas la vista, entre la luz del sol y el brillo de eso, realmente se te hacía difícil sostener la visión sobre eso. Lo vi claramente y hasta me daba la impresión como que giraba en su propio eje. Hasta el día de hoy no sé qué es lo que yo vi ese día, pero sí recuerdo que me quedé con tanta bronca porque los demás no pudieron verlo, que ahí entendí, digamos, me puse en situación de testigo ante un hecho que era veraz, o sea, lo había vivido y lo pude observar, y yo les contaba a ellos que además sabían y habían tenido experiencia, y sentía que hasta no me creían con lo que yo veía, porque yo les señalaban, ellos miraban y no lo veían, no lo vieron. Entonces fue una de las situaciones que más me conmocionó por todos los aspectos que involucró, pero de hecho fue uno de los mejores avistamientos que tuve. ¿Eso a qué altura calculás que estaba? Estaba muy bajo, estaba a no más de 30, 40 metros y se veía perfecto. Podría definirte que el tamaño era como esos huevos que tenía antiguamente el Italpark, que vos te subías y que veías en su dimensión la canasta de la rueda o los autitos chocadores, pero con forma de rombo, pero el tamaño, la dimensión era esa. Estaba muy baja, por eso a mí me costaba entender cómo no lo veían. Y yo creo que entre el reflejo del sol que impactaba
estaba justo en la vertical de bajante, así que daba el sol de lleno y se hacía difícil observar, pero estaba muy bajo, no emitía ningún sonido. Yo pudiera asegurar que giraba sobre su propio eje, porque ¿por qué tengo certeza de eso? Porque cuando hacía ese movimiento que yo evalúo que era sobre su propio eje, se ve que algunos elementos eran de concepción metálica que cuando giraba hacía brillos intermitentes. Entonces vos te das cuenta que había como algo que iba girando y que cada tanto tenía algo en lo cual impactaba y brillaba. Por eso tengo seguridad que giraba sobre su propio eje. A vos te queda la sensación de que era algo sólido, digamos, ¿no? Que era algo así etéreo. Sí, sí, definitivamente era algo sólido, estructural, claramente era sólido. Ahora si me preguntás, era de material metálico, todo, no podría hacer una afirmación de esa envergadura, pero claramente si me decís era sólido, sí, sin ninguna duda. ¿Y cómo desaparece? ¿O cómo lo perdés de vista? Desapareció. En eso que estaba, que te impactaba el brillo y la luz, entre subir y bajar de la cabeza, en una de esas no estaba más. Desapareció.